días, mi nombre es Jocelyn Calderón, soy directora de la licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Latina de América y para mí es un placer estar con todos ustedes el día de hoy a través del Facebook Live, del Espacio Emprendedor, a través del Zoom y también con los compañeros que nos acompañan aquí en la sala del Espacio Emprendedor para platicar de esta conferencia que les vamos a impartir el día de hoy, que son tips básicos para una campaña de marketing en redes sociales. Entonces, espero que la disfruten mucho. Recuerden que posteriormente van a poder ver el video en el Facebook del Espacio Emprendedor. Entonces, pues vamos a comenzar con esta conferencia que preparé para ustedes. Antes de iniciar, quisiera decirles un poquito de mi background. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América. También tengo una maestría en Comunicación Estratégica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me he desarrollado como docente desde hace ya varios años en mi alma mater, en la UNLA, y actualmente soy directora. En el ámbito profesional también me he desarrollado principalmente alrededor del tema de la comunicación digital y el marketing digital, y es por eso que el día de hoy me han invitado aquí para compartirles un poquito de lo que sé. Entonces, espero que disfruten la conferencia y sobre todo que aprendan mucho de esta hora que tenemos para compartir conocimiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. El tema del marketing digital hoy en día está súper de moda, ¿no? Todos los emprendedores quieren saber acerca del marketing digital, qué es, para qué se utiliza. De repente vemos un montón de agencias, empresas que dicen, yo hago marketing digital, te puedo llevar las redes sociales de tu empresa, pero en realidad de repente reducimos mucho el concepto de marketing digital a solo redes sociales. Y aquí quiero hacer una aclaración. El marketing digital en realidad es mucho más amplio que nada más las redes sociales. Por eso aquí en la diapositiva pueden ver que el marketing digital incluye otras herramientas, otras tácticas, otros canales para satisfacer y conectar con el consumidor a través de un canal de comunicación particular, que es el Internet. Y esto es bien importante. Si por ahí hay emprendedores escuchándome o personas que quieran aplicar estrategias de marketing digital para sus diferentes organizaciones, no solamente emprendimientos, hay que poner mucha atención en esto. Las redes sociales son nada más una parte de todo el espectro que tenemos de herramientas en marketing digital para utilizar, ¿sale? Entonces, yo les invito a que si esta es la primera conferencia que tienen del tema, investiguen mucho más y vean cuál es la variedad que les puede ayudar a cumplir con sus objetivos. En la conferencia nos vamos a enfocar sobre todo en campañas en redes sociales, pero sí me gusta mucho indicar que tenemos muchas herramientas. El Internet es un medio de comunicación muy libre, que nos da la posibilidad de probar con diferentes tácticas y con diferentes herramientas. Entonces los invito a que conozcamos un poco más también de este tema. Y bueno, todo comenzó con el tema de la W, que la inventó, la propuso como tal Tim Berners-Lee en 1990. Pero si nosotros nos vamos más atrás, a los inicios del Internet como tal, nos podemos ir casi al 1960 con los inicios del proyecto de ARPANET, ¿no? Que fue un proyecto que las Fuerzas Armadas estadounidenses estaban desarrollando para tratar de conectar o de acceder a la información militar en ese momento. De hecho, si ustedes buscan un poquito en la historia, se van a dar cuenta que muchos inventos tienen raíces militares porque en el ámbito de la milicia se invierte muchísimo en tecnología y desarrollo. Entonces el Internet tiene sus raíces ahí, les digo yo, 1960 con ese proyecto, pero para 1990 Tim Berners-Lee lo que hace es conjugar una serie de conocimientos que ya se venían desarrollando y crear lo que nosotros conocemos como WW o World Wide Web, que es básicamente el sistema que nos permite a nosotros la distribución de los documentos a través de las tecnologías del hipertexto o lo que nosotros llamamos actualmente como la hipermedia, que es lo que nos permite que todo esté interconectado y accesible a través de este canal que se ha vuelto tan importante para todas las organizaciones, ¿no? El Internet, que muy pocas veces utilizamos, digamos, con la gran capacidad que tenemos. Basta decirles que, por ejemplo, una comparación para que se den una idea, nosotros traemos más tecnología en un celular, les quería enseñar el mío, no lo traigo aquí, en un celular que la tecnología que desarrolló la primera misión Apolo para llegar a la Luna. Entonces, ahí les quiero preguntar, ¿no? ¿Qué tanto utilizamos
la tecnología a nosotros o le damos el uso con la capacidad que tiene. Vuelvo a lo mismo, el acceso y la cantidad de cosas a las que podemos acceder a través de internet es grandísima, las herramientas son muchas, pero pocas veces nos acercamos a ella, o más bien siempre nos quedamos como con lo que se ve, ¿no? Como en el iceberg, con la puntita de todo lo que podemos observar. Entonces, más o menos este es el contexto del inicio. Y para que vayamos entrando en tema, les quiero decir que nosotros estamos viviendo en una era que denominamos de avance exponencial. Imaginémoslo en una carrera. Cuando nosotros vemos un corredor, imaginemos que va avanzando con una zancada de metro por metro. El avance exponencial es que ese mismo corredor en los últimos, ¿qué les gusta? 30 años más o menos, ha avanzado no en 1 metro, sino 10, 20 y de repente 30, muchos más metros al mismo tiempo, ¿no? A eso se refiere más o menos este tema del avance exponencial. Es decir, hemos dado saltos agigantados en temas relacionados con tecnología, con el conocimiento y con el desarrollo de la información. Pero también es importante comentar que esto también digamos, el acceso a este tipo de avance de repente se limita por el tema de las corporaciones. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, en lo que llevamos de la pandemia, las organizaciones han reportado muchos tipos de empresas, no solamente tecnológicas. En México, por ejemplo, el primer año de pandemia se avanzó un 30% más en temas de dominio digital y de incorporación de sistemas digitales a las corporaciones. En una charla que teníamos en la semana con mi compañero Oscar Parra de UNLA Online, nos decía que, por ejemplo, hay una declaración del CEO de Cisco donde él comentaba que han hecho muchas más actualizaciones en los programas de Cisco durante lo que llevamos de la pandemia que en la década pasada. O sea, imagínense una empresa que se dedica a la tecnología que te diga: he hecho más actualizaciones en mis sistemas en estos 2 años que llevamos en cuarentena que en la última década. Pues es justamente avance exponencial y se debe a varios factores, entre ellos evidentemente la necesidad que tenemos por estar conectados, pero también la capacidad que nos han dado las tecnologías para ir avanzando a este ritmo, ¿no? Y seguro ustedes recuerdan este personaje, algunos de ustedes seguramente veían los supersónicos y así nos imaginábamos de repente a los robots del futuro y la tecnología y todo eso, ¿no? Como mucho de lo que presentaban los supersónicos. Este robot es robotina y hacía muchas tareas del hogar y ese tipo de cosas. Actualmente los robots no se ven así, pero bueno, aquí les recomiendo mucho buscar este video que es de una empresa que se llama Boston Dynamics, y Boston Dynamics tiene desarrollos en robots que básicamente hacen parkour. O sea, si ustedes buscan parkour, Boston Dynamics, para los que no sepan qué es el parkour, pues es este deporte en el que las chicas y los chicos andan brincando por las calles, subiendo bardas, brincando de unos 5 metros, dando maromas, ¿no? Ese es el parkour. Y Boston Dynamics con este desarrollo pueden hacer exactamente eso. Así hemos avanzado. No se parece a robotina, pero sí tenemos otros avances que son muy, muy interesantes. Y bueno, a pesar de que aún los autos no vuelan como en Volver al Futuro, pues sí tenemos la gran ventaja de estar viviendo en una época que nos permite el acceso a muchísima tecnología, ¿no? Aquí se los pongo en esta diapositiva. A pesar de que aún nuestros autos no vuelan, hemos avanzado a una gran velocidad en las últimas 3 décadas, como ahorita lo veníamos diciendo. Me voy a mover para acá para que puedan ver la diapositiva. Y entonces, con la llegada del internet, pues muchas cosas han cambiado. Vamos a ver una gráfica de las empresas de las 2 décadas anteriores, de la década de los 90, para que vean más o menos a qué se dedicaban. Si ustedes buscan igual este video, Valuable Companies in the World, se van a dar cuenta que de los 90 hasta el 2020, pues el valor, más bien a lo que se dedicaban las empresas mejor valuadas ha cambiado muchísimo. Aquí podemos ver empresas como Novartis y Pfizer que se dedican al sector de la farmacéutica, como General Electric, que tenía mucho desarrollo en tecnologías, pero para el hogar, electrodomésticos y en otras diversificadas. Ya vemos, por ejemplo, a Intel y a Microsoft, que son de las primeras compañías que empezaban a aparecer entre las empresas mejor valuadas ya en la década de los 90, vinculadas a la tecnología. Pero si nosotros vemos esta misma gráfica en 2020, adivinen qué empresas van a estar. Seguramente ya se están imaginando, ¿no? Vamos a ver empresas como Apple,
como Google, como Microsoft, Amazon o Facebook, todas involucradas de alguna manera con el desarrollo tecnológico. Si se fijan en este lado podemos ver ¿a qué industria pertenecen? Pertenecen a la tecnología. Vivimos en una época de mucho auge tecnológico, de mucho desarrollo de conocimiento y también de auge en el tema de la información. Pero no solamente las empresas y el mundo en el que vivimos ha cambiado, también nosotros como consumidores hemos cambiado muchísimo y las marcas van respondiendo justamente a esos cambios que nosotros estamos viviendo y deben adaptarse a esta evolución. De repente con el tema de la pandemia veíamos que muchísimas empresas entraron como en pánico, ¿no? Y los analistas de marketing nos han dicho, las empresas que mejor se acoplaron al cambio y mejor reaccionaron al cambio son aquellas que están hoy en día viviendo, digamos, este tiempo de una manera tranquila e incluso innovando en sus procesos y en las formas en las que hacen las cosas. Podemos ver casos muy conocidos seguramente para todos de empresas que no se ajustaron a los cambios de su época y pues vivieron un desastre, ¿no? Los clásicos por ahí mostrados como el de Kodak o el de Blockbuster. No sé, Blockbuster pudo haber sido un Netflix, pero pues Netflix en los 90 ya estaba súper desarrollado y Blockbuster todavía no tenía la mirada en cómo vender el servicio de una manera diferente. Entonces, esto nos lleva a pensar en que las organizaciones también tienen que buscar la manera de adaptarse. Ojo, el cambio nos da miedo. O sea, por el simple hecho de ser humano, es algo que nos incomoda. El cambio es incómodo, pero el cambio también trae grandes beneficios. Hay que aceptarlo y hay que saber reaccionar ante él para poder aprovecharlo y ver las oportunidades que nos brinda. Y justamente estamos viviendo eso, una época de cambio a cada momento. ¿Va? Así como cambia su feed del Instagram, de su Facebook, así estamos viviendo cambios de una manera muy rápida y tenemos que tratar de adaptarnos a esa evolución. Por ejemplo, vemos empresas, también aquí les tenía un videito, pero por temas técnicos no lo vamos a poder ver, empresas como Amazon que han justamente reaccionado hacia ese cambio y me gusta mucho mencionar el ejemplo de esta empresa porque no solamente se ha quedado en lo primero a lo que se dedicaba, ¿no? Sino que se ha diversificado ya en muchos sectores y por ejemplo si ustedes buscan la tienda de Amazon Go que está en la ciudad de Seattle donde Amazon tiene los headquarters de su compañía, el lugar donde está como digamos el corporativo principal, se van a dar cuenta que ha evolucionado la manera en la que ellos ven la forma en la que nosotros vamos a hacer las compras en un futuro. Walmart también ya lo empezó a aplicar. Esta tienda de Amazon Go lo que tiene son unos sensores en la parte superior del techo que te permiten que tú al bajar la aplicación de la tienda puedas entrar como si fuera digamos un pase, puedas entrar con tu celular, agarrar las cosas y al salir te llega un voucher de las cosas que compraste y todo es a través de circuitos de lectura que están instalados en el techo. Mientras tú te mueves por la tienda se va digamos captando la señal de lo que estás tomando y eso pues es una manera diferente de ver justamente el futuro de las compras y estamos hablando de compras en un punto de venta. Fíjense, Amazon tiene pues una gran logística en el sitio de Amazon como tal, pero no solamente se han quedado ahí sino que han diversificado en muchas cosas. Otros desarrollos bien innovadores que tienen Amazon también es por ejemplo dentro de los lugares donde guardan todas los productos que nosotros compramos a través de Amazon, ellos también tienen robots que les ayudan a ubicar los productos y ayudarles con el acomodo sobre todo logístico ahí en esos lugares. Y también por ahí hay igual pueden buscarlo, un video de un desarrollo que hicieron el año pasado, que es un carrito de compras al que tú le vas echando igual las cosas y te va marcando automáticamente. Les decía que otras empresas como Walmart también ya lo tienen. En México yo he visto ya algunos supermercados que tienen una autocaja donde tú puedes ir y cobrar automáticamente los productos. Entonces vamos a ver cómo las empresas justamente están buscando las maneras de innovar, de diversificarse, de buscar formas para conectar con el consumidor. Que esta es una palabra bien importante en tema de marketing digital y redes sociales, conectar con el consumidor para lograr encontrar, digamos, la manera de fidelizarlo y atraerlo hacia nuestras marcas.
Entonces, vamos a ver ahora algunos datos interesantes acerca de los internautas en México, para que se vayan dando una idea. Actualmente decimos que la penetración del Internet, es decir, a la cantidad de población que alcanza el Internet de nuestro país, es un 71%, ¿no? Más o menos son 82.7 millones de mexicanos, según el 15º estudio sobre los hábitos de los usuarios en Internet que se desarrolló en 2020. Y 68% de los internautas se encuentran entre los estratos socioeconómicos medio bajo y medio alto, esto según el nivel socioeconómico que nos proporciona la AMAI. Y bueno, si se dan cuenta todavía, pues nos hacen falta otros que son 50 millones de mexicanos más o menos en cuestión de conexión a Internet, pero ya el hecho de que pasemos a la mitad de la población conectada, pues ya es un dato muy importante. El promedio de conexión de un internauta mexicano es de 8 horas y 20 minutos. Si ustedes quieren hacer como el ejercicio, en sus smartphone pueden sacarlo y buscar el tiempo que pasan en pantalla. Créanme que mis alumnos, he tenido alumnos que alcanzan un promedio de 16 horas diarias conectados. ¿En qué momento duermen estos chamacos? Pero este es el promedio de todos nosotros, todos los mexicanos obtenemos ese promedio. Hay personas que tienen 2 horas y media, 4 horas, depende también mucho del uso que le damos al smartphone. Evidentemente, si trabajas con él, si lo necesitas mucho para tus actividades diarias, pues este promedio de horas lo vas a poder ver incrementando, ¿no? Y bueno, las redes más utilizadas por los mexicanos son estas: YouTube para visualizar videos, Facebook en segundo lugar, tenemos en tercer lugar WhatsApp, en cuarto lugar Facebook Messenger, y en quinto lugar tenemos Instagram. Si se fijan, pues hay una gran diversidad de redes sociales a las que podemos acceder, y esto va a ser importante porque nosotros, al momento de estar eligiendo las redes sociales que quiero para mi empresa, tengo que preguntarme dónde están mis consumidores. Podemos partir de aquí, pero posteriormente va a ser necesario que nosotros hagamos investigación, una investigación más a fondo para conocer de estas cuáles son aquellas que realmente le interesan y dónde están dispuestos a generar un vínculo con la marca con la que nosotros estamos trabajando. Aquí tenemos otros datos bien interesantes, fíjense. Según el estudio de consumo de medios y dispositivos de internautas mexicanos, del 67% de los internautas en México, más bien el 67% de los internautas siguen una marca. Eso es bien importante, noten, o sea, del 100% de los 82 millones, el 67% ya sigue una marca. Entonces, sí es importante que las empresas, todos los emprendedores volteen a ver este dato. Verificar, evidentemente, que mi consumidor esté en las redes sociales que yo estoy llevando como empresa o las que quiero implementar. Fíjense, de ese 67% de internautas que ya siguen una marca, el 87% se mantiene actualizado sobre novedades. Acuérdense que el tema del Internet tiene que ver mucho con la actualización y sobre todo el consumo que nosotros hacemos de contenido diario está ligado a la manera en la que vamos visualizando la información en el feed. Es muy probable que si tú ves la misma nota de periódico, la misma información una y otra vez, no la tomes en cuenta. Estamos buscando contenido nuevo, contenido diversificado, ¿sale? Y eso se nota mucho, pueden hacer incluso el ejercicio, darse cuenta ustedes en realidad a cuántos contenidos le ponen atención, por lo menos en un minuto que visualizan el feed del Facebook, ¿no? El 57% de los consumidores se entera de promociones y descuentos, también es una de las razones por las que siguen a una marca, y el 42% cree que contienen información relevante. Es decir, si ya tengo un seguidor dentro de mi red social, de mi empresa, de mi marca, van a estar esperando que yo les brinde información relevante en esa cuenta. Entonces, esto es bien importante porque la estrategia de contenidos, es decir, lo que ustedes compartan en esas redes sociales, tiene que estar ligado también a esto que el consumidor ya espera de ti o de tu marca. Entonces, también otro dato importante es que de este 67% de internautas que siguen una marca, muchos de ellos ven opiniones de otros usuarios. A muchas empresas les da de repente miedo mantener las opiniones abiertas, ¿no? O tener canales de comunicación abiertos donde las opiniones, los testimonios de los clientes se puedan ver de una manera libre.
yo los invitaría a que más bien trabajemos en una cultura de servicio al cliente para que si de repente tenemos un comentario negativo, tratemos justamente de dar respuesta de manera pública a ese comentario negativo y dejar un cliente satisfecho. Recuerden que actualmente el tema de marketing gira alrededor del cliente, es decir, nuestro centro tiene que ser la satisfacción del cliente, crear para el cliente en todos los sentidos, desde el servicio que nosotros le estamos dando hasta el producto que nosotros estamos proponiendo. Entonces, la experiencia en línea también tiene que ver con esa satisfacción. Si yo veo un comentario negativo, yo no recomendaría que lo quitaran, ni borraran, ni sepultaran, sino que más bien le dieran seguimiento y trataran de averiguar qué es lo que está sucediendo, dónde se prestó el servicio, con el producto que se vendió, para tratar de evitar que se vuelva a presentar un caso similar y más bien trabajar con ese cliente para que quede satisfecho. ¿Qué le puedo ofrecer para que a lo mejor cambie su opinión de mi compañía, ¿no? Entonces, esto es bien importante y de hecho ustedes pueden ver que existen plataformas como TripAdvisor que mucho de su contenido se basa justamente en lo que otros dicen de los lugares que aparecen ahí, ¿no? Calificados. Entonces, mucha atención con el tema de las opiniones. Y opiniones no solamente se pueden ver en los lugares para calificar, por ejemplo, de Facebook, sino que también en comentarios, en otras redes sociales. Hay que darle mucho seguimiento a este tema. Hay algunas apps que fueron muy relevantes antes del confinamiento y posterior al confinamiento, a todo el tema de la cuarentena, vimos también que algunas otras comenzaron con tendencia a la alza en su uso. Antes del confinamiento ya todas las apps que tenían que ver, o las redes sociales que tenían que ver con mensajería multiplataforma, como WhatsApp, como Skype, como Teams, como Hangouts, Snapchat, Telegram y Facebook Messenger, todas esas tenían un uso, pero durante el confinamiento pues evidentemente se subieron mucho más. No se diga todas estas plataformas como la que estamos usando, Zoom o Facebook Live, que nos permiten la conexión en video, pues también tuvieron un incremento muy interesante. Las redes sociales pues ya eran algo que aparecía en nuestra vida, pero posteriormente ya con el confinamiento se volvieron todavía más importantes e incluso en temas de consulta relacionados con la salud, como lo vamos a ver en una diapositiva posterior. También las plataformas de video y el microblogging estaban presentes, pero durante el confinamiento, la cuarentena, por ejemplo, una app que tomó mucha relevancia y todavía está siendo muy relevante, es TikTok, la que ha estado creciendo como en el último año. La mensajería multiplataforma también se volvió nuevamente importante, las redes sociales y evidentemente las videollamadas, ¿no? Eso que nos permite sentirnos conectados. Hay algunas cosas que los mexicanos preferimos ver según este estudio que estamos consultando y entre ellas están, en redes sociales nos encanta ver contenido relacionado con bromas, con chistes, con memes. Ya sabemos que a los mexicanos nos gusta mucho reírnos, entonces este es un contenido que a la gente le gusta mucho ver. Fíjense cómo dice ver y de este lado tenemos compartir. Ahorita explico la diferencia. También nos gusta, en este caso, ver videos de música, noticias, información de nuestros amigos o conocidos y, pues por el tema de la pandemia, evidentemente, ver contenidos de salud. Esto es algo que también se incrementó muchísimo. Pero hay contenido que preferimos compartir. Fíjense qué preferimos compartir. Memes, canciones, noticias, fotos de familiares y o conocidos o amigos y lugares artísticos o cosas relacionadas con el arte. Esto es bien importante porque de repente vamos a ver que hay contenidos a los que el usuario nada más se detiene a visualizarlos. Esas visualizaciones también cuentan, digamos, para cumplir objetivos que nosotros tenemos con la marca. Por ejemplo, un objetivo de posicionamiento que tiene que ver con poner a la marca en la mente del consumidor se puede empezar a cumplir con contenido que se ve. A lo mejor ese contenido no se comparte, pero sí está teniendo un efecto en el consumidor y, por ejemplo, plataformas como Facebook, su algoritmo permite medir la cantidad de tiempo que tú te detienes cuando haces slide en el feed en una publicación. Y seguramente si tú haces, aunque no le des like, ojo,
Aunque no le des like a las publicaciones de tu ex, si te detienes a ver las fotos seguramente te van a aparecer nuevamente, ¿no? Y si te detienes a ver noticias de un medio, aunque no le des like, te van a aparecer. Pero hay contenido que compartimos, y este contenido generalmente somos como pues más específicos en lo que seleccionamos para compartir, porque significa que es más relevante para nosotros como personas, ¿no? Como usuarios. Entonces, el contenido que compartimos tiene un impacto más directo en las personas que nos siguen, ¿no? Porque va a representar algo que te importa o algo que tú consideras divertido o que tienes ganas simplemente de compartir. Ok. También tenemos algunos hábitos de conexión que son importantes de visualizar. Si ustedes ya trabajan con plataformas de redes sociales, seguramente se han dado cuenta que en las estadísticas les dan algunos datos que tienen que ver con los hábitos de conexión. Por ejemplo, Facebook te alcanza a decir qué horario, qué días de la semana vas a tener mayor audiencia en tu cuenta de Facebook como tal. En promedio, los mexicanos, según este estudio, actuamos de esta manera. Se fijan, martes y miércoles en la gráfica los podemos ver un poquito más arriba, y conforme van pasando los días, por ejemplo el fin de semana, pues hay menos personas conectadas en las redes sociales, ¿no? Y tiene que ver con el descanso, evidentemente. Y los momentos de conexión en el día, si se fijan, aunque la mayoría permanecemos conectados durante todo el día, son 67% de las personas permanecemos conectados durante todo el día, sí vamos a ver algunos ligeros piquitos en esta gráfica, por ejemplo en el mediodía, que tiene que ver con el momento seguramente en el que compartes lunch en el trabajo, y evidentemente cuando va llegando la noche pues vamos a ver un descenso en los momentos de conexión. Pero también es interesante y además importante que ustedes vayan encontrando en qué momento del día es el más adecuado para publicar a su audiencia. Ojo con eso, todas las audiencias son diferentes. Cada marca tiene consumidores distintos, con características distintas. Es bien importante conocerlos, obtener información de ellos para poder plantear una estrategia adecuadamente. Por eso aquí les recomiendo mucho que pongan atención en estos datos. Durante el 2006, fíjense que la revista Time, que cada año presenta a la persona del año, proponía esta portada muy interesante, donde nosotros podemos ver que al centro nos presenta una computadora y en el centro, en inglés, el pronombre you, que es tú, y ese pronombre va acompañado de este subtítulo que en español dice: sí, tú controlas la era de la información, bienvenido a tu mundo. Fíjense ya, desde 2006 los medios de comunicación ya nos decían que básicamente era la era de las personas y el dominio de la información a través del internet. De ahí que sea tan importante que nosotros pongamos atención en este canal para mantenernos comunicados con nuestros usuarios, con nuestros consumidores. Es decir, estamos en la era del prosumidor. Y aquí viene este término muy interesante que nosotros utilizamos en marketing digital. Es un término que ya venía siendo acuñado desde 1972, propuesto por dos grandes visionarios. Les recomiendo mucho, si les gusta leer sobre estos temas, leer algunas cosas de Marshall McLuhan y Barrington Nevitt. Ellos anticiparon ya lo que está sucediendo actualmente con el prosumidor en este libro que se llama Tech Today. Ellos nos decían que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente dos roles, fíjense, el de productor y el de consumidor de contenidos. Van a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo dos roles? Pues sí, nosotros al mismo tiempo que estamos conectados a través de diferentes plataformas digitales, consumimos contenido, pero al mismo tiempo producimos contenido. Y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si de repente tú ves que tu hermana hace una cara chistosa o que tu amigo hace una cara chistosa, te metes a una aplicación de sticker y lo haces sticker y lo mandas al grupo de los amigos, ¿no? O si tienes a la familia y le quieres poner felicidades y un pastel en la foto a tu papá, a tu mamá, te metes a una aplicación, lo que te permite hacer tu celular, y igual lo mandas al grupo de la familia. Estás siendo un productor de contenidos. ¿Cuántas veces no nos hemos aventado un hilo de Twitter para conocer una historia? Eso también es producir contenidos. En el momento en el que tú te detienes a hacer un comentario
en tu Facebook y lo acompañas a lo mejor de un video, estás transformando esa información y te conviertes en un productor de contenidos. Entonces jugamos con esos dos roles de manera muy interesante, y eso también es de llamar la atención para las marcas, porque tenemos que considerarlo al momento de hacer la estrategia. Los prosumidores van a ser usuarios que consumen contenido en internet, pero que también crean, es decir, producen contenidos. Les voy a poner un ejemplo de una marca que lo entendió bien desde hace algunos años, y es esta, ¿no? De Starbucks. Starbucks desde hace algunos años ya entendía que los consumidores estaban jugando con estos dos roles, de productor y de consumidor. Entonces, al momento de pensar en estrategias que les ayudaran a fidelizar a sus clientes, a posicionar a la marca, desarrollaron este concepto para este concurso que se llamó White Cup Contest. Si ustedes buscan el hashtag en Instagram, se van a encontrar un montón de imágenes de vasitos de café de Starbucks intervenidos por los consumidores. La empresa se dio cuenta que cuando mucha gente iba a Starbucks y pasaba tiempo ahí, empezaba a intervenir de manera gráfica con su nombre, dibujitos, etcétera, los vasos, y luego los compartían porque pues se veían bonitos, ¿no? Y bueno, utilizaron el concurso para justamente aprovechar esa producción de contenido que ya tenía su consumidor, fíjense, ya utilizando el rol de prosumidor, y lo que hicieron fue que pues entraron al concurso muchos, y posteriormente el premio fue que los vasos que eran seleccionados se imprimían. Pues si había sido uno de los ganadores, podías ver tu creación en uno de los vasos de Starbucks. Entonces aquí tenemos un ejemplo justamente de cómo una marca puede aprovechar este doble rol de consumidor y prosumidor para promover la participación. ¿Sí se fijan? Entonces esto es algo muy importante. Nosotros, al mismo tiempo que estamos creando contenido para la marca, que es un contenido gratuito, lo están haciendo los consumidores, estamos generando también engagement con la marca, ¿sale? Un vínculo, esa fidelización que nosotros buscamos. Entonces, pues tenemos esta época donde el protagonista, vuelvo a decirlo, es el prosumidor. Es un productor, pero al mismo tiempo es un consumidor de contenido, y las plataformas digitales han integrado muchas herramientas para facilitar esa participación y esa creación del usuario. Me gusta mucho hablar, por ejemplo, del caso de Instagram, que lo entendió muy bien desde el inicio. La primera aplicación de Instagram llamaba mucho la atención para aquellos que descargaron aquella primera versión, si se acuerdan, porque traía unos filtros. Y esos filtros hacían que tus fotografías digitales, las primeras, esas que ya casi no se ven, que tenían muy poquitos píxeles, pues se veían diferentes a los de los demás. Entonces la gente empezó a intervenir sus fotografías, fíjense, ya prosumidores. Actualmente, ¿qué haces? Te puedes poner orejas de gato, te puedes poner una nariz de cerdito, te pintas los labios, te pintas el pelo, le haces la boca ancha a tu novio, te grabas en TikTok con el sonidito, te cambias la voz, puedes hacer un chorro de cosas. Entonces, las marcas también están volteando a ver qué es lo que se puede hacer a través de las aplicaciones, pero cómo fomentar esa participación del consumidor en la creación de sus propios contenidos vinculados con las marcas, ¿va? Entonces, vamos a ver que con el tiempo muchísimas plataformas están añadiendo cada vez más maneras en las que tú puedas crear tu propio contenido para hacerlo diferente, dándote todas las herramientas que necesites. De repente decimos, ay, es que Instagram le copió a tal, es que tal le copió a tal. Pues es en realidad eso. El CEO de Instagram en alguna conferencia dijo, no estamos copiando, sino que estamos tomando las mejores prácticas para mejorar nuestra aplicación, ¿no? Y tiene que ver con esto. Evidentemente todos quieren brindar, o todas las redes sociales quieren brindar herramientas para que los usuarios puedan crear con esas herramientas sin necesidad de acceder a otras plataformas. Incluso Adobe, por ahí tiene ya Adobe, que es la empresa que trabaja con la suite que tiene Photoshop, Illustrator, etcétera, ya tiene por ahí una aplicación que te permite hacer como diseños muy sencillitos en el celular, o muchos seguramente utilizan Canva como aplicación también para modificar contenidos. Y todas estas herramientas tecnológicas pues nacen justamente para apoyar a ese prosumidor, ¿no? Con estas tareas de
producir y al mismo tiempo consumir. Y bueno, pues en TikTok tenemos como grandes ejemplos de eso y ha sido una red social, les digo que durante la pandemia pues ha crecido muchísimo. Empresas como Walmart, por ejemplo, en Estados Unidos tienen muy enfocada su estrategia en TikTok, en reseñas de los productos que encuentras en Walmart y la gente pues ahí ve los videos. Pero se van a dar cuenta que cada vez son más y más las compañías que empiezan a diversificar en términos de estrategia en redes sociales. Es decir, voltear a ver dónde están los diferentes públicos, los clientes a los que me estoy dirigiendo y entonces enfocarme en desarrollar campañas específicas para cada tipo de cliente, pero también para cada red social, porque cada red social tiene sus características y por ende también las personas que forman parte de esa red social también tienen características particulares. Ojo, no podemos compartir, sí podemos, no lo recomiendo, sí podemos compartir el mismo contenido en diferentes plataformas, pero lo recomendable es que hagas contenido único para cada red social, ¿sale? Porque tu consumidor, si te sigue en una y también te sigue en otra, definitivamente va a esperar algo nuevo, no lo mismo. Y recuerden que estamos en la época de la inmediatez y en la época de donde esperamos que básicamente algo nos sorprenda, que eso también se vuelve cada vez más complicado. Entonces, hay algunas preguntas aquí básicas que quiero que por ahí tomen nota. La primera es, ¿cómo eres tú como consumidor y como prosumidor, perdón? O sea, hagan un autoanálisis para empezar a partir de un punto, ¿no? Si quiero analizar a los demás, pues primero vamos a echar un ojito en cómo soy yo. ¿Cómo soy como prosumidor? ¿Qué contenido comparto? ¿Qué contenido te interesa consumir? De repente cuando estamos en clase y los chavos llegan con alguna propuesta, es una de las primeras preguntas, ¿no? Sobre todo si va para un público como ellos. Imagínense que están creando, por ejemplo, algo para chavos y siempre cuando hay situaciones similares, pues hago esta pregunta, ¿no? ¿En realidad te gustaría consumir eso? O sea, pensando que los clientes son personas así con características como las tuyas, ¿vale? Entonces es bien importante que consideremos a quién le estoy creando el contenido y vuelvo, ¿qué características tienen esas personas? Con este ejemplo también les quiero decir, en ocasiones vamos a crear para personas que son totalmente diferentes a nosotros y entonces hay que entenderlos. ¿Sale? Yo puedo tener una marca que se dirige, por ejemplo, a personas de la tercera edad, entonces yo tengo que ponerme a pensar si utilizan redes sociales, sí o no. Si sí utilizan, ¿cuáles? Y qué tipo de contenido les interesaría ver. No sé, cuando hacemos como este ejercicio, no es el mismo contenido el que ven su mamá, cualquiera que sea la edad, al que ve sus hijos o sus amigos, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de personas con diferentes gustos, con intereses distintos y entonces hay que entender esa parte muy bien, de manera profunda para poder darles contenido relevante. Entonces, en tiempos del internet y las redes sociales, ojo con eso, el contenido es el rey. Lo que yo esté creando es lo que va a tener importancia y mi contenido tiene que ser relevante para ese consumidor. Aquí algunas recomendaciones. Publicaciones con menos texto generan más interacción, los algoritmos así lo califican, y el video se alza como la categoría de contenido con mejor interacción. Estamos en una época también donde somos altamente visuales y eso tiene que ver también con el desarrollo de los dispositivos. Noten cómo evolucionó el celular. Nosotros pasamos de tener una pantallita casi de calculadora y un teclado pues muy similar al de una calculadora a tener básicamente un celular que es todo pantalla. Así son nuestros celulares actualmente. Entonces, somos sumamente visuales. Muy poquito texto, mayor enfoque en imagen y en video. Y bueno, aquí tenemos algunas características también que vamos a ver del contenido que compartimos en redes sociales y lo que nos permite desarrollar. Lo primero es que si nosotros trabajamos una campaña de marketing para redes sociales, vamos a tener una participación del consumidor de forma inmediata y en tiempo real, que es una de las grandes ventajas que tienen las plataformas de redes sociales. Tú puedes obtener una respuesta en ese momento de los consumidores, algo que no tenían los medios tradicionales anteriormente, ¿no? Es esa facilidad de interacción. También pues tenemos la facilidad para generar contenidos diseñados especialmente para cada tipo de consumidor, como se los he dicho. Y bueno, datos, todo lo que tiene que ver alrededor del tema del Big Data se viene muy fuerte. Podemos obtener información sobre los consumidores a través de muchísimas plataformas
y además de manera gratuita, que eso es algo muy importante. Y también, pues la inversión la podemos hacer basada en objetivos que son cuantificables y evidentemente de mucho menor costo que si lo hiciéramos en medios tradicionales. O sea, seguramente algunos de ustedes recordarán o si no, si son muy jóvenes se pueden imaginar la cantidad de dinero que costaba o que todavía cuesta una portada en un periódico. Actualmente, pues a lo mejor ya no le metes los millones que te costaba esa portada, pero sí le metes esos millones, imagínense, en redes sociales y pues la cantidad de alcance que vas a tener y de cosas que puedes hacer con el mismo dinero es muy diferente, ¿no? Una portada por muchísimo que puedes hacer en redes sociales. Entonces sí es diferente, la estrategia también es distinta y es mucho más accesible, sobre todo para los emprendedores, o sea, aquellas personas que apenas están como desarrollando sus marcas, sus productos o sus empresas. El marketing digital y el marketing a través de redes sociales se vuelve como una herramienta muy interesante porque, pues, a comparación de otras herramientas orientadas hacia la promoción, pues va a ser mucho más accesible. Y también les decía yo que era trascendente enfocarnos en las características de los consumidores digitales. Aquí dos ejemplos. Vean la primera frase, nos dice: los millennials han sido el segmento clave de las estrategias de marketing digital, ahora entran en la etapa adulta, los primeros ya tienen entre 30 y 35 años. ¿Qué me quiere decir? Los millennials fueron aquella generación que llenó en inicio Facebook, los que tienen con Facebook más tiempo, ¿no? Pero actualmente ya esos millennials que en algún momento fueron jóvenes que buscaban como cosas interesantes de moda para sus amigos, ya es una generación que entró en la etapa adulta y que está siendo productiva. Entonces el tipo de contenido que consumen ya no es el mismo que con el que iniciaron en la red social. Y vean esta segunda frase: la generación Z se ha vivido y crecido pegada a su móvil. Su ámbito de adquisición de conocimiento es más global y menos local. Son mucho más permeables a los movimientos y tendencias internacionales y pasan más tiempo en entornos digitales privados como WhatsApp que en los públicos. Si ustedes tienen la fortuna de convivir con alguien que pertenece a la generación Z, se van a dar cuenta que ellos a lo mejor no publican tanto, por ejemplo, en Facebook, sino que pueden tener en Instagram y a lo mejor canales seleccionados para cierto tipo de personas. Se pueden tener un grupo para mejores amigos, pueden utilizar Telegram para que no los ubiquen o el contenido que están compartiendo, y definitivamente es una generación que se interesa muchísimo en lo que sucede globalmente. ¿Por qué? Porque desde muy jóvenes tuvieron acceso a información del mundo en general. A lo mejor los millennials también, pero lo tuvieron mucho más los generación Z. Entonces van a ser jóvenes que están muy interesados con lo que pase en general en el mundo y cómo afecta de manera local. Y lo pudimos ver el año pasado con todos los movimientos sociales que tuvimos y que hicieron eco en México e incluso en Morelia, ¿no? Entonces también estos son datos bien interesantes que nosotros podemos tomar en cuenta para el desarrollo de campañas. Por ejemplo, ahorita que estamos en el mes del orgullo, se van a dar cuenta que muchísimas marcas están justamente apoyando el movimiento o el mes del orgullo a través de diferentes estrategias y tiene que ver con el tipo de generaciones a las que se están dirigiendo. Y bueno, otros datos importantes del comportamiento del consumidor es que las personas nos desplazamos por la sección de noticias del celular un 41% más rápido en relación o en comparación a la sección de noticias de la computadora. Es decir, en el celular vemos la información de manera, le damos el slide, digamos, que es hacer este movimiento, de manera mucho más veloz que si lo hacemos scroll, de manera mucho más veloz que si lo hacemos en la computadora. Y otro dato también importante es que cuando los videos se reproducen automáticamente, que es el 70% de las veces en un smartphone, las personas lo ven en promedio 16.7 segundos. Entonces yo de repente les digo a los chavos, ya cuando logres que sean 15 segundos que una persona se quedó a ver tu video, pues ya estás haciendo algo bien. Si tu video duraba 5 minutos o se quedó más tiempo, pues órale, ¿de qué le hablaste? De verdad fue un tema relevante para esa persona, ¿no? Por eso vemos que las marcas trabajan muchísimo contenido en video, pero video muy corto, muy breve. Vuelvo a lo mismo, estamos en la época de la inmediatez. Nos gustan las cosas rápidas, en el momento, que no tarden.
Y otro dato en relación al tema de los anuncios con video es que se reproducen un promedio de 5.7 segundos en la sección de noticias. Esto en promedio, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Y entonces, pues podemos concluir en esto. La batalla actualmente en las redes sociales es por la atención de los usuarios. De hecho, por ahí hay teorías ya que hablan de esta economía de la atención. Lo que nosotros vamos a hacer por procurar la atención de nuestros usuarios y nuestros consumidores. Y tan es así que hemos adaptado algunos de los objetos cotidianos pues al tema del uso del celular. Por ejemplo, aquí ustedes pueden buscar este video en YouTube que les muestra una línea peatonal, que ya está habilitada con colores, porque pues en esta ciudad, que recuerdo es una ciudad australiana me parece, había muchos accidentes en la calle por el uso del celular. Entonces lo que hicieron fue hacer la acera peatonal, pero los colores, en lugar de aparecer en un semáforo o en las líneas pintadas, aparecen como en un semáforo, pero digital en la acera, ¿no? Con luces, no digital, más bien con luces. Entonces para pasar se pinta de verde y para cuando no tienen que pasar se pinta de rojo, para que tú te des cuenta si estás volteando hacia abajo que es el color adecuado para caminar o que te tienes que esperar. Entonces, así hemos adaptado muchas cosas. Y, ojo aquí, los internautas, todas las personas que estén utilizando las redes sociales de nuestra compañía, solo van a ver aquello que les llame su atención y que les resulte relevante de inmediato. Si para ello no es relevante, así sea el gran anuncio, no lo van a voltear a ver. Y les muestro, por aquí les cuento el caso de esta cuenta que hace 2 años ya casi se volvió famosa, World Record Egg, la pueden buscar en Instagram. Y lo que sucedió aquí fue que un creativo de una empresa que se llama Hulu decidió crear esta cuenta para invitar a los usuarios a romper el récord de esta foto, que en ese momento fue la foto más compartida en Instagram, que era la bebé de Kylie Jenner, una de estas hermanas de las famosas Kardashian. Ella compartió esa fotito de su dedo con la manita de su bebé para presentarla, ¿no?, en las redes sociales. Y bueno, el creativo dice, vamos a crear esta cuenta donde lo único que vamos a hacer es poner un huevo y lo que queremos hacer es lograr romper el récord de la mayor cantidad de likes en una foto en Instagram. Este screenshot lo saqué hace como 1 mes y medio más o menos y tiene 18 millones de likes. Y bueno, la cuenta del World Record X se hizo tan famosa nada más por el hecho de querer vencer a la hermana Jenner, que alcanzó una cantidad de 54 millones de likes, ¿no? Entonces aquí es cuando les digo, ¿qué contenido es relevante para la audiencia? ¿Qué estrategia estoy utilizando para promover esa interacción y para invitarlos a participar de mi marca? Y ya no tenemos derecho a interrumpir la atención de para interrumpir a los consumidores en las redes sociales, pero sí tenemos el derecho y la manera de llamar la atención, ¿vale? Entonces tengo que crear algo que de verdad irrumpa en lo que están haciendo y atraiga su atención hacia lo que nosotros queremos que vea. Evidentemente hay que hacerlo siguiendo algunas características importantes que ahorita les voy a compartir. Entonces, la estrategia en marketing en redes sociales debe tomar primero en cuenta los objetivos de tu empresa. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Si para iniciar no sabes qué quieres hacer, pues vamos a estar en un problema grande. Es como, querer empezar a correr, pero no fijarme ciertos objetivos para avanzar. Todos sabemos que si quiero correr un maratón, no puedo aventarme a la de ya correr un maratón porque seguramente pues no acabaría o me pasaría algo, ¿no? Porque tienes que prepararte. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Primero establecer objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Después también fijarnos cuáles son los valores de mi compañía. Recuerden que hablar de redes sociales es hablar de comunicación de la marca. Y la marca tiene que transmitir lo que es su filosofía, sus valores, su misión y su visión a través de los contenidos que comparte. Si soy una marca que me digo respetuosa del medio ambiente, pues también mis contenidos tienen que hablar de alguna manera de eso. Si soy una marca a la que le importa la equidad, pues también mis contenidos tienen que hablar de eso de alguna manera. Si me considero global, igual. Entonces es muy importante que lo comuniquemos a través de las acciones que nosotros hacemos en redes sociales.
y por lo tanto trasladarlo a todos los contenidos. Esto, ojo aquí, no significa que voy a poner la misión como tal o la visión como tal, sino que voy a trabajar esos contenidos para que hablen por sí mismo de lo que a mi compañía le interesa, lo que a mi empresa le interesa y que seguramente está vinculado con lo que le interesa a nuestros consumidores. Déjenme ver cómo vamos de tiempo, ya estamos cerrando. Muy bien, entonces en esta flechita ustedes pueden ver algunos pasos que les recomiendo seguir al momento de estar creando la estrategia. Establecer los objetivos de comunicación de la empresa, el conocimiento de los clientes, dónde están, quiénes son, si pueden hacer investigación de mercados, mucho mejor, ¿sale? Porque nos va a dar datos muy relevantes que podemos utilizar. Seleccionar los medios. Ya conozco a mis consumidores, ya conozco en qué redes sociales están, entonces voy a seleccionar cuáles son las que son útiles para mi marca y evidentemente desarrollar contenidos creativos que puedan ser relevantes para ellos. En esta parte de la selección de los medios, de repente algunos emprendedores dicen, yo estoy en todas las redes sociales, pero ojo, deténganse, piensen en realidad, ¿voy a poder alimentar todas esas redes sociales o de repente voy a dejar ahí mi canal de YouTube abandonado? Entonces hay que abrir únicamente las que podemos atender y las que son, vuelvo, relevantes para mi comunidad o para mis consumidores. Algunas ideas de contenidos que pueden utilizar para sus plataformas de redes sociales son estas: videos cortos y en formato horizontal, porque es la manera en la que, en formato horizontal, pero también algunas redes sociales ya nos dejan ver mucho más el formato vertical, entonces también es una recomendación, depende de la red social. Si es en YouTube, evidentemente mejor horizontal, y si es en Instagram, pues mejor vertical. Post con información útil para la comunidad de tu marca, qué les interesa saber, qué datos son importantes compartir, infografías, y hay muchísimas herramientas para hacerlas, blogs, que siguen siendo una herramienta muy interesante de marketing digital y que además tiene pues todavía los usuarios le dan mucha más confianza al contenido que se comparte a través de blogs que en otros espacios, entonces es interesante. Email marketing, si ya tienen una base de datos, por ejemplo, fotografías en redes sociales para hablar sobre todo de esta experiencia de marca que se traslada del punto de venta al ambiente digital, muy bueno. Podemos crear desde ebooks y, por ejemplo, hacer algún intercambio por información del usuario, trivias, webinars, informes de datos que yo tenga y que pueda compartirle a mis clientes. El podcast, que también es una categoría de contenido que se ha venido con muchísimo incremento en los últimos 2 años, que recomiendo mucho. Seguramente ustedes se han dado cuenta porque ya la mayoría de las personas escuchan podcast. Si volteáramos a ver hace 5 años, éramos todavía poquitos los que lo hacíamos. Y bueno, trivias que ya les había comentado. Algunos de los objetivos más buscados en redes sociales que son, pues primero, mejorar la adquisición de clientes, mejorar el conocimiento de la marca, nos ayuda también para generar conversiones, que son las compras, pueden ser compras o consultas, incrementar la retención de los clientes que se queden conmigo, y también nos puede ayudar mucho, uno de los objetivos muy buscados en la estrategia es mejorar la experiencia del cliente. Ojo también ahí, lean acerca de la experiencia, la economía de la experiencia, que también es un término muy interesante para analizar. Y hay que contestar esta pregunta: ¿para qué queremos usar las redes sociales de la marca? Acuérdense que siempre, si ya tengo demasiadas redes sociales, pues mejor quito algunas y le pongo atención a las que realmente puedo utilizar y atender. Y hay que discernir dónde está mi audiencia y qué plataformas usan. Para cerrar ya nada más, les quiero decir que me gustó mucho esta frase del informe de Social Trends de Hootsuite, que nos dice: la naturaleza misma de las redes sociales gira en torno al descubrimiento, la conexión y la diversión, algo que los clientes están echando de menos debido a las experiencias y eventos en persona. Durante todo el año de la pandemia, pues hemos estado encerrados con una posibilidad pues muy nula de tener contacto con las personas que queremos, con nuestros amigos. Entonces, a través de los contenidos nosotros podemos generar una conexión más real con las personas, con nuestros consumidores, tomando en cuenta que justamente estamos carentes de esa conexión, de esa diversión y de ese descubrimiento que generalmente hacemos al socializar. Entonces, hay que utilizar esto
para brindarles contenidos que sean relevantes para ellos. Algunas tendencias importantes ya nada más, aprovechando estos últimos minutos que tenemos, que les quiero compartir para este año. Bueno, campañas multicanal, es decir, utilizar varias plataformas y varios puntos de contacto para crear nuevas experiencias. Involucrar redes sociales en el proceso de compra, buenísimo para el tema de los emprendedores. Alianzas con creadores de contenidos para compras de impulso. Fidelización del cliente a través de plataformas también, brindándoles, acuérdense, contenido relevante y en constante actualización. El uso de redes sociales como medios para corregir malas experiencias con el cliente, que lo abordé hace un ratito cuando les hablaba de las opiniones. Y también que ahorita las redes sociales se buscan para encontrar un lugar en la conversación digital, subirnos a los temas que se están hablando a través de las diferentes plataformas con nuestra marca, ¿no? Generar mensajes orientados a crear empatía y cercanía con los seguidores, también ese es un tema de tendencia. Escuchar, observar y ser honestos. Los consumidores actuales se dan cuenta cuando las marcas les mienten y las marcas suelen pagar muy caro esto. Entonces hay que tratar de escucharlos, les decía, no solamente en las opiniones, sino en las diferentes redes donde los usuarios se expresan, y sobre todo hablarles con empatía y honestidad. Y yo les diría, no descarten el consumo de contenido pasivo. De repente hay emprendedores que dicen, no me le están dando like, pero bueno, ¿ya te fijaste cuántos lo compartieron? ¿Ya hiciste una encuesta para ver si les está interesando el contenido que les estás dando? Entonces no hay que desesperarnos. Los likes, así como lo puse, los compartidos y los corazones no lo son todo. Hay que saber interpretar las estadísticas que nos dan las diferentes redes sociales. A lo mejor sí se están quedando a observar mi información, pero si quiero que interactúen, tal vez tengo que hacer un cambio, ¿va? Entonces esto es como muy, muy importante. También este tema bien interesante, los nuevos usuarios en Facebook, los baby boomers, aquellos que ya son abuelos también se están sumando a las redes sociales, entonces hay que tomar atención en ellos, también vale la pena. La adopción de poco a poco pues nos lleva a voltear, de tecnología, perdón, nos lleva a voltear a nuevas audiencias como ellos. Otra tendencia importante son las reseñas online para reforzar la confianza, lo pueden hacer a través de blog o microblog como Twitter. Y no hay mejor recomendación, recuerden, que la que un cliente hace a otro. Si podemos promover los testimonios y las opiniones, mucho mejor. Y hay que siempre medir para poder evaluar y cambiar en caso de que sea necesario. No se esperen a que termine la campaña. Vean cómo están dando los resultados y modifiquen si necesitan durante el transcurso de la campaña. Es muy importante estar observando a las comunidades la manera en la que interactúan. Y por último, comunicar, les decía, con propósito honesto y sobre todo empezar a involucrarnos en el compromiso por el mundo y por la sociedad. Las generaciones actuales lo están pidiendo, es una necesidad y las marcas también tenemos que sumarnos hacia esa tendencia. Y bueno, hasta aquí sería todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. Me disculpo si fui muy rápido, estaba tratando de aprovechar al máximo la hora que tenemos. Les recuerdo que estamos en el Espacio Emprendedor y para mí fue un gusto acompañarlos el día de hoy a nombre de la Universidad Latina de América, de todo el equipo que está aquí en el Espacio Emprendedor. Les doy las gracias por sintonizarnos y pues esperen próximas conferencias. Les dejo mi correo también por aquí, por si alguien tiene alguna duda y quisiera hacer alguna consulta, con muchísimo gusto. Hasta pronto. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.